Hola, vamos a tratar de explicar la multiplicación de fracciones positivas, es decir, cuando numerador y denominador son números positivos, tomando en consideración de qué representa la multiplicación de fracciones. De forma posterior vamos a hacer lo mismo, el mismo trabajo, pero con la división. Entonces, de partida, recordar que una división viene a ser una expresión que indica una división que yo no resuelvo, porque represento una situación planteada. Por ejemplo, aquí está la fracción 6/8, en donde la información que me entrega esta fracción es que de un total, de un completo, en este caso de este circulito completo, yo lo dividí en 8 partes, que es el denominador, el numerito de abajo. Mientras que el numerador, que es el numerito de arriba, me dice cuántas de estas partes son las que yo empleé. En este caso, 6/8 quiere decir que de 8 yo solamente voy a ocupé, me posicioné en la sexta ubicación, ¿ya? 6/8. Recordar que la lectura de fracciones es el numerador, lo decimos como un número normal, un número natural, y el denominador lo decimos de forma ordinal, es decir, 6 como un número y octavos como una posición, ¿ya? Hay excepciones, por ejemplo, cuando hablamos de un cuarto, por ejemplo, un tercio o un medio. Verifiquemos algunas fracciones que acá podríamos verificar. Recordar que siempre cuando queramos representar fracciones, vamos a considerar las partes pintadas, como el numerito de arriba, como el numerador, y el total de partes que está dividido en divisiones que son iguales, ojo con eso, como numerito de abajo. Veamos los ejemplos. Tenemos el primero, 1/2, porque hay 1 de 2. El segundo, 6/10, porque hay 6 de 10. El cuarto, 5/9, porque hay 5 de 9. El quinto ya tenemos, el cuarto, perdón, tenemos que son 4/12. No se ve muy bien la línea, pero ahí hay una línea que no se ve muy bien. 4/12, ¿por qué? Porque tenemos 4 pintados de un espectro total de 12. Fíjense bien, a veces no son figuras, a veces son situaciones. Yo acá tengo 11 pelotitas y de estas 11 pelotitas hay 7 pintadas. Por lo tanto, esta fracción son 7/11. Lo mismo acá, a lo mejor yo lo hago con la versión opuesta, los no pintados. En este caso, los no pintados son 2/6. Acá los pintados, 5/8, y acá también los pintados, 5/6. También recordar que dentro del concepto de fracciones nosotros vamos a dilucidar dos tipos de fracciones. Una que es la denominada fracción propia, en donde con uno me basta, con un circulito, con un rectangulito me basta. ¿Por qué? Porque esta fracción es menor que 1. Por ejemplo, 6/8. Pensémoslo así. Necesito 6 trozos de pizza y la pizza viene trozada en 8 trozos. Con una pizza me basta. En esos casos vamos a decir que la fracción es propia, que con menos de 1 me alcanza. Existe otra situación, la misma situación de la pizza. Tengo pizzas en donde están divididas en 8 trozos iguales y yo quiero ocupar 11. Por lo tanto, yo voy a tener que ocupar más de una pizza. En ese caso, en donde yo voy a emplear más de 1, vamos a decir que la fracción es impropia. Visualmente, ¿yo cómo lo verifico? El numerador, el numerito de arriba, es mayor que el de abajo. Dentro de este último tópico, dentro de lo que es fracción impropia, hay algo súper importante, que es el hecho de que siempre una fracción impropia la voy a poder transformar en algo denominado número mixto. ¿Por qué? Fijémonos en el ejemplo. Acá yo representé 10 tercios. Para yo tener 10 tercios, yo voy a ocupar varios cuadritos o varios rectángulos, que cada uno está dividido en 3, pero yo necesito 10 de estos trozos. Entonces, fijémonos bien, necesito más de 3. Ocupé 3 completos, que es ese 3 más grande, y del cuarto no alcanzó a ocuparlo entero. Por lo tanto, ese trozo que no está completamente empleado, lo vamos a representar con una fracción. 10 tercios es equivalente a 3 enteros, 1 tercio. ¿Cómo yo obtengo, antes de pasar a la otra, cómo yo obtengo directamente esta información? ¿Qué verifico? El 3, ¿cuántas veces está contenido en el 10? 3 veces. Por lo tanto, ese 3 es el 3 grande que aquí aparece como cantidad entera. Sin embargo, si el 3 está contenido 3 veces en el 10, me sobra algo. Me sobra 1. Ese 1 es el que está en la parte superior. Y el denominador es súper amable porque el denominador ni siquiera lo pensamos. Simplemente lo vamos a rescatar, lo vamos a conservar.
Podría pasar, y en lo que nosotros vamos a trabajar, podría pasar el caso contrario. Tengo un número mixto y lo deseo transformar a fracción. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a multiplicar fracciones y voy a requerir siempre poder determinar la fracción en esta forma fraccionaria, un número arriba, un número abajo. Verifiquemos aquí, tengo 2 enteros 1/2. ¿Cómo yo transformo el 2 enteros 1/2 a fracción impropia? Voy a multiplicar número entero por denominador, es decir, 2 por 2, y a eso le voy a sumar el numerador. 2 por 2, 4, más 1. Y fíjense bien, el denominador, el numerito de abajo no le hacemos nada, lo conservamos. 4 más 1, tengo 5, por lo tanto, 2 enteros 1/2 es lo mismo que 5/2. Segundo ejemplo, tengo 3 enteros 1/4. El 4 del denominador, si se dan cuenta, lo conservamos, no trabajamos con él. La interrogante es ¿cuál es el numerador? Para el numerador lo mismo, multiplico cruzado, 3 por 4 y a eso le sumo 1. 3 por 4, 12 más 1 y 12 más 1, 13. Es decir, 3 enteros 1/4 es lo mismo que 13 cuartos. Importante también, dentro de lo que debiésemos saber de fracciones, está el asunto de la simplificación o amplificación de fracciones. Siempre que yo tengo una fracción, yo puedo reescribir esta fracción generando una operación que se llama amplificar o simplificar. La amplificación corresponde a la multiplicación del numerador y el denominador por un mismo valor. Por ejemplo, acá el 5/6 está siendo amplificado por 2, es decir, el 5 lo multiplicamos por 2 y el 6 también lo multiplicamos por 2, obteniendo 10/12. Por otro lado, también está la simplificación, en donde, dado una fracción, yo soy capaz de obtener un número que sea capaz de dividir numerador y denominador. Ahí me tengo que fijar mucho en las tablas de multiplicar. Por ejemplo, acá el 15 y el 20, ambos son múltiplos de 5, ambos están en la tabla del 5. Eso significa que yo puedo dividir por 5. Voy a simplificar por 5, por lo tanto voy a dividir arriba y abajo por 5. 15 sobre 20 o 15/20 es lo mismo que 3/4. Pero ahora pensemos qué es la multiplicación de fracciones. Todo lo anterior es lo que deberíamos saber, lo que deberíamos poder emplear para obtener multiplicaciones. Fijémonos bien, cuando nosotros queremos multiplicar fracciones, en realidad lo que estamos haciendo es superponiendo dos fracciones que están dentro de un 1 igual. Por ejemplo, acá yo representé 2/3, representé 1/4, y esta multiplicación hace mención a las coincidencias del área empleada. Si yo superpongo, es decir, como si yo quisiera calcar un dibujo, si yo coloco un papelito sobre el otro, yo voy a obtener esta figura de acá. Esta figura me da cuenta de que hay partes en donde coinciden. En este caso son las partes que están con rayitas azules y rojas, que son dos partes de un total. Ahora hay muchas más divisiones en esta rejilla, hay 12 divisiones, por lo tanto, fíjense bien, la multiplicación de dos fracciones pictóricamente en un dibujo, en un esquema, hace mención a la superposición de esta grilla, de este dibujo de fracciones, ¿ya? El resultado de esta fracción se va a originar en virtud de la multiplicación de sus partes. 2/3 por 1/4 es lo mismo que multiplicar 2 por 1, 2, y 3 por 4, 12. Es decir, la multiplicación de fracciones es básicamente el proceso de multiplicar numerador con numerador, denominador con denominador. Ahí está. Otro ejemplo, por ejemplo, 1/3 por 1/2, que es lo mismo que decir 1/3 de 1/2, va a ser lo mismo que 1/6. ¿Por qué? Porque al superponer estas grillas coinciden en uno dentro de este espectro de 6 partes, y porque al multiplicar 1 por 1 me da 1 y 3 por 2 me da 6. Entonces, ¿cómo vamos a multiplicar fracciones? Siempre para multiplicar fracciones vamos a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador, conservando la ubicación de estos factores para el producto, es decir, los numeradores dan paso, el producto de los numeradores da paso al nuevo numerador y el de los denominadores al nuevo denominador. Por ejemplo, 3/5 por 4/7 es lo mismo que decir 3 por 4, 12, numerador nuevo 12, 5 por 7, 35, denominador nuevo 35.
Fíjense bien, independiente de la cantidad de multiplicaciones que yo tenga, de fracciones que yo tenga como factores, siempre el proceso de multiplicar va a ser el mismo. Multiplico los de arriba con los de arriba, los de abajo con los de abajo, ¿ya? Acá hay otros ejemplos. Por ejemplo, 7 octavos por 9 quintos, lo mismo. 7 por 9, 8 por 5, sin mezclar los de arriba con los de abajo. Acá algo súper importante, ¿qué sucede si a mí dentro de los factores de este producto tengo un número mixto? Debo poder transformar el número mixto a fracción impropia. En este caso el 3/4 se conserva y el 3 enteros 1/2 debo transformarlo. 3 por 2, 6, más 1, 7 y el 2 lo conservo. Y de ahí recién puedo generar la multiplicación. 3 por 7, 4 por 2 y obtengo 21 sobre 8. Finalmente, otro caso, ¿qué sucede cuando uno de los factores es un número entero? Acá es súper importante, chicos, mencionar que siempre cuando yo tenga un numerito que no es fracción, yo lo voy a poder transformar en fracción colocándole un 1 como denominador. Es decir, 5 es lo mismo que 5 sobre 1, que 5 partido 1. Una vez que yo obtengo los factores todos expresados como fracciones, yo voy a poder hacer este proceso de multiplicar los de arriba con los de arriba, los de abajo con los de abajo. Entonces tengo 3/4 por 5 sobre 1, es lo mismo que 3 por 5, 15, y 4 por 1, 4. ¿Ya? Entonces, siempre importante, chicos, recordar, cuando yo tengo un número mixto, debo transformar la fracción antes de multiplicar. Y siempre todo número entero yo lo voy a poder escribir como fracción agregando un 1 como denominador.